siento en esta melodía, a la gente bonita tan llena de vida, que nunca se da por vencida. Si hay tristezas que tú no comprendes, gobiernos que olvidan a la gente, yo tengo una fuente que tiene sabor a alegría eternamente. Así si te sientes perdido, que la vida no tiene sentido, te invito, mi amigo, que eches tus cargas a los pies de Cristo. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo. Aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como los cielos. La vida es una fiesta, queremos que todos vengan, porque Cristo te ama, renueva tu alma, pero ya tú lo sabes. En el cielo no hay hospital, no hay motivo para llorar, no hay mentiras heridas, estoy convencido que vamos para arriba. Está preparando un lugar, una fiesta que no va a parar. Solo vente conmigo, ya estamos listos. Disfruta Cristo, mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo. Aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como en los cielos. La vida es una fiesta, queremos que todos vengan, porque Cristo te ama, renueva tu alma, pero ya tú lo sabes. El Señor les bendiga. Estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de estar en una transmisión más. Vamos a iniciar esta escuela dominical y les pido que ahí donde están inclinen su rostro y me pongan en las manos del Señor para hablar palabra correcta y palabra de sabiduría y aliento para cada una de nuestras vidas. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, agradecemos, Señor, tu infinito amor y tu infinita bondad para con cada uno de nosotros, Señor. Mira, Padre, estamos delante de ti, Señor, agradecidos por un día más de vida, Señor, agradecidos por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, Señor, en una transmisión más, Señor, para poder aprender de tu palabra, Señor. Mira, Padre, te pido que seas tú hablando a través de mi vida, Señor, que seas tú trayendo palabra de aliento, de conocimiento, de sabiduría, Señor, para que pueda instruir a la iglesia, Señor, y que pueda aprender aún más de tu palabra, Señor. Quita toda palabra vana, toda palabra ociosa, toda palabra que no venga a edificar, Señor, cada una de las vidas de tu pueblo, Padre bendito. Y que aquellos que estén escuchando, Señor, puedan hacerlo con un corazón contrito y humillado, Señor, que puedan aprender y que tengan ese anhelo, Señor, por aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, amén. La clase de hoy se llama La autoridad de las Escrituras. Vamos a abrir ahí su Biblia en 2 Timoteo 3:16. Si gusta acompañarnos, por favor. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El día de hoy vamos a ver 3 puntos claves del por qué las escrituras tienen autoridad. El primero es porque es divinamente inspirada. El segundo porque la escritura es una revelación de Dios. Y la tercera porque la escritura da dirección divina. Actualmente en el mundo se menciona que no existen absolutos, que no hay un sí o que no hay un no, que todo depende de la perspectiva de las personas que estén viendo las cosas. Pero las escrituras tienen autoridad y nos muestran lo que es correcto o lo que es incorrecto, lo que es bueno o lo que es malo. Nos revelan la verdad espiritual. Y en la clase de hoy vamos a recordar por qué nosotros como cristianos creemos que las escrituras tienen autoridad. La primera parte, la escritura es divinamente inspirada. Vamos a leer en 2 Timoteo 3, del 14 al 17. Y dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En este pasaje del 14 al 17 se conoce como el texto de oro de la inspiración. Como tal, son los versículos que le dan la máxima autoridad a las escrituras. Para entender mejor este mensaje, esta es una carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Y en el versículo 13
Dice, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aquí Pablo le está haciendo una advertencia a Timoteo y le dice que habrá malos maestros, personas que van a desviarse, que van a tratar de desviar a las demás personas por medio de una mala interpretación de las palabras. Pero más que aquello, Pablo, más que advertirle a Timoteo solamente de que se cuidara de los malos maestros, Pablo le estaba diciendo a Timoteo que se enfocara en las escrituras, porque eran la palabra de Dios y porque eran la única fuente de verdad espiritual para el cristiano. Si usted y yo, hermanos, dejamos de leer la Biblia, vamos a secar esa fuente de nuestras vidas. No podemos quitarla y empezar a tener nada más puras lecturas de pensamiento humano, sino que todo va de la mano y la palabra es clave para nuestra vida espiritual. Timoteo había sido instruido en la palabra de Dios. Esta parte de la enseñanza vino por Pablo y después y anteriormente desde niño por su familia, por su abuela, por Loida y por Eunice. Desde niño se le habían enseñado las escrituras y se le había instruido y él conocía lo que era la verdad. Pablo le enfatizó que las escrituras eran algo más que un código moral, simplemente, porque se toma nada más que la Biblia te dice lo que es bueno y lo que está mal. Pero es algo más. La Biblia también nos muestra las escrituras, en el versículo 15, que te pueden hacer salvo para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto afirma que las escrituras instruyen al creyente para tomar la decisión que conduce a la salvación. Si usted cuando va a dar un mensaje de salvación a alguien que no conoce a Dios y usted no utiliza la Biblia, difícilmente, o le aseguro que no, va a poder tomar esa persona la decisión de tomar la salvación, porque no viene por medio de la palabra. Pero la palabra misma, al escucharla, nos va a hacer que la persona pueda decidir ese camino de salvación. En el versículo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No significa que nada más una parte, que nada más ciertos versículos, ciertos capítulos a conveniencia del hombre, sino que toda es completamente inspirada por Dios. La inspiración en la Biblia nos viene que es inspirada por Dios. ¿Qué significa esto? Que ningún hombre y que ninguna mujer es autor de la palabra como tal. La Biblia dice que se escribió entre alrededor de 40 personas, pero todos ellos no fueron sus propias ideas humanas o sus propios pensamientos lógicos que ellos tenían, sino que venía por una inspiración divina por medio del Espíritu Santo que les indicaba qué era lo que tenían que transmitir a través de su propio vocabulario y su propio estilo de escritura. Volviendo a Timoteo 3:16, la Biblia marca 4 pautas de lo que pues son las escrituras. Al principio nos dice que es enseñar doctrina. Significa que nos enseña la Biblia los principios específicos de Dios y sus mandamientos. Por eso es importante escudriñarlas, porque nos van a enseñar acerca de Dios y sobre sus mandamientos. El segundo punto es que nos redarguye. Esto hace que enfrentemos nuestro pecado. Cuando usted empieza a leer la Biblia, usted no puede vivir una vida de la misma forma, porque al estarla leyendo nos va a confrontar sobre nuestro pecado y nos va a indicar las situaciones que estamos haciendo mal o las decisiones que estamos tomando equivocadas. Pero no solo se queda ahí, no nada más te dice, te estás equivocando en esto y ya, sino que además de que te redarguye, te corrige. Ya te enseñó, ya te mostró qué estás haciendo mal, ahora te va a corregir. Nos muestra una guía de restauración las escrituras, nos muestra cómo debemos de seguir adelante y cómo debemos de transformar nuestras vidas de forma que podamos llegar a la altura del varón perfecto. El cuarto punto es instruir. Esto se refiere a los principios de las escrituras, que significa vivir con rectitud. Primero nos enseña los principios de Dios, que conozcamos a Dios y sus mandamientos. Después nos redarguye de nuestro pecado, nos enfrenta con nuestro pecado, con lo que estamos haciendo, nos corrige de este pecado y nos instruye de forma que nosotros podamos vivir una vida recta delante de Dios y delante de los hombres. Y en el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Dios ha llamado a su pueblo a hacer buenas obras. Cuando usted empieza a cambiar su vida, a vivir de una forma recta, empieza a esa parte verse reflejada en el exterior. Y nos
instruye en lo que significa cómo se debe manifestar en nuestra vida. Lo hace interno y eso hace que se manifieste en el exterior. Amén. Ahí vamos a leer en 2 de Pedro 1, del 16 al 21. Y dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí Pedro nos muestra una diferencia entre que la Biblia es inspirada por Dios y la otra literatura de cualquier época. ¿Cómo podemos marcar o ver esta diferencia? Como les mencionaba, la Biblia fue escrita por alrededor de 40 hombres, todos de completo contexto social distinto, de diferente época, de diferente nivel económico, de raciocinio diferente, cada uno con una perspectiva completamente diferente, pero de todos ellos muestran un mismo mensaje, que es la salvación. Desde Génesis a Apocalipsis usted puede leer y nos habla acerca de la salvación por medio de Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo es posible que 40 personas que no se han conocido, que nunca entablaron una conversación probablemente, que no sabían uno del otro, pudieran escribir el mismo mensaje? La única respuesta es que fue inspirado por Dios y que fue una revelación del Espíritu Santo. Porque trasladándolos a los libros de la época, si usted compra un libro que empezó con un autor y después con el tiempo cambian de autor, completamente la historia, el mensaje, la forma de escritura se vuelve diferente. Ya no tienen la misma idea, ya no tienen la misma visión que el mismo autor. Inclusive lo trasladamos a series, a películas, cambian de escritor, cambian de productor y mueve la trama hacia otra historia completamente diferente. Entonces esa es la diferencia entre un libro secular y entre la palabra de Dios. La palabra de Dios viene inspirada porque tiene el mismo mensaje por todos. En el versículo 19 dice que es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra es esa luz que transforma el corazón de nosotros, como les mencionaba. Cuando usted lee la palabra no puede seguir siendo igual, sino que hay un cambio en nuestras vidas que a veces no lo notamos de inmediato, pero con el tiempo, mientras más lee, mientras más escudriña, se va transformando completamente. Pedro señala también que la escritura no es de interpretación privada, ni fue traída por voluntad humana. Y aunque los autores fueran humanos, sus pensamientos y sus ideas fueron traídos por el Espíritu Santo. En las escrituras, la voluntad humana está ligada a los deseos y esperanzas de una persona. Entonces, sabiendo eso, podemos estar seguros que la palabra de Dios no refleja simplemente lo que el escritor quería que anhelaba que Dios dijera. Yo quiero que Dios castigue a todo el mundo porque así se me antojó y lo voy a escribir. No, sino que el Espíritu Santo los transformó y les decía qué era lo que ellos tenían que hablar. Los guió a escribir el mensaje cada uno de los libros. En el autor de este libro dice: los escritores que Dios usó para darnos la Biblia dejaron de lado sus motivaciones personales para obedecer un llamado. Dios mismo se reveló a través de su palabra que ellos obedientemente escribieron. ¿Ven? Esto fue la parte de la que la escritura es divinamente inspirada. Vamos a la escritura es revelación de Dios. Vamos a leer nuestra Biblia ahí en Salmo 19, del 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite la palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol
Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos en su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. En estos versículos empieza iniciando con una declaración de que la creación declara la gloria del Creador. En los tiempos bíblicos, las culturas paganas tenían un Dios para todos los elementos de la creación, un Dios de la lluvia, un Dios del sol, un Dios del cielo. Entonces, el autor el salmista pone al Señor como el creador de todo. Significa que está declarando que es el único verdadero y glorioso soberano Señor sobre todo lo que existe. Los versículos del 1 al 6 nos dan un amplio testimonio acerca de la creación de Dios, desde los cielos, la tierra, el día, la noche, el sol, y hace una comparativa con un esposo y un campeón hablando acerca del resplandor del sol. Así como el sol, ahí dice, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Así como el sol se mueve de un lado a otro y mientras hace ese movimiento nos abraza con su calor, es similar a la gloria de Dios y nuestro regocijo por la provisión que Él nos da. La palabra de Dios nos recuerda que su gloria es aquella que nos envuelve. Así como el sol envuelve todo con su calor, la gloria de Dios nos envuelve a cada uno de nosotros día tras día. Siguiendo leyendo, ahí en ese mismo salmo, del 7 al 14 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. En este capítulo empieza con los primeros 6 versículos mostrándonos el poder por medio de la creación de Dios, cómo Dios se muestra a través de ella para con cada uno de nosotros. Pero del 7 al 11 nos habla acerca de su palabra, nos dice que la ley del Señor es perfecta, que el mandamiento del Señor es digno de confianza, que los preceptos del Señor son rectos y que el mandamiento del Señor es claro, porque da luz a los ojos. Aquí vemos los atributos de la palabra y que tienen un efecto práctico tanto en los que escuchan la palabra, los que la leen, y aquellos que los escribieron. Vamos ahí a Lucas 11:28. Dice: y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Significa que al estar nosotros en este salmo nos muestra que no solamente es leer por leer, no solamente es estar leyendo sin entender lo que estamos haciendo, sino que hay que guardar esa palabra de Dios en nuestros corazones para poderla poner en práctica, para que nosotros seamos transformados por medio de su palabra. Del salmo, en ese mismo salmo del 11 al 13 nos proporciona una advertencia que nos dice a nosotros como fieles cómo debemos de vivir. Y no es una advertencia de que ten cuidado y te pones triste, sino que es una advertencia que la podemos recibir con alegría, porque dice: tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Por qué podemos tomar con alegría esas advertencias? Porque la palabra de Dios es valiosa para cada uno de nosotros, y en sí es valiosa, y eso nos instruye y nos insta a cómo debemos de vivir. La palabra nos proporciona ayuda y dirección para nosotros que tememos al Señor. Nos guía cómo debemos de
de conducirnos. Y nosotros podemos confiar en sus decretos para guiar a los creyentes en el camino correcto, ya que esto refleja la justicia de Dios. Dios no nos va a mostrar un camino que nos haga llevar hacia un destino incierto o hacia un lugar donde podamos ser afectados de cierta forma, sino que nos va a guiar de una manera justa para que nosotros podamos llegar al fin que Él tiene para nosotros. En el Salmo 19 termina con una oración que para todos es muy familiar, que dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Al ver el contexto de este versículo, el Señor revela su verdad y su gloria en la creación primeramente. Como lo vimos en los primeros 6 versículos, nos muestra la creación, nos dice cómo su poder y su gloria está en todo aquello que nos rodea, y después nos muestra con claridad la autoridad de su palabra. Conforme una persona medita en la palabra, mientras más meditamos en la palabra de Dios, nosotros vamos a hablar y vivir en formas que sean agradables a Dios, como les comentaba. Mientras más uno lee, hay una transformación en nuestro corazón, en nuestro interior, y empezamos a ser transformados en cuanto a nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de conducirnos, conforme a lo que a Dios le agrada y lo que Él quiere para nosotros. Aquí dice: si bien el Salmo 19:14 es familiar, su familiaridad no debe anular su importancia. En estos días dediquemos a examinar la meditación en su corazón en este versículo, no solamente porque ya lo conocemos, porque ya lo sabemos, lo pongamos como un versículo más, sino que realmente démosle la importancia que tiene a toda la palabra, pero en especial en ese, porque si sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Cómo nuestros dichos van a ser gratos delante de Dios, o la meditación de nuestro corazón? Si nos aprendemos la palabra. Es clave para nosotros estudiar día a día las Escrituras para que nuestras acciones cambien y se transformen de forma que podamos llegar a ser cada día parecidos más a Jesús. En el tercer punto, la Escritura da dirección. Vamos a leer en el Salmo 119, del 105 al 110. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Hasta ahí. En su idioma original, el Salmo 119, en hebreo, está escrito como un acróstico. Cada 8 versículos están relacionados con una letra del abecedario del alfabeto hebreo. Y cada sección empieza con esa letra. Si se fijan, vienen como un texto antes de cada 8 versículos, vienen separados. Esas son las letras del alfabeto. Y del versículo 105 al 112 forman una estrofa que cada verso empieza con esta letra. Y hay cierta relación entre todos estos versículos. Nos muestra que es la palabra de Dios, que es esa luz en el camino, pero nos dice que es comparable con los juicios de Él. Nos muestra que debemos de seguir y recordar los mandamientos de Dios. Y también hacen una referencia al sufrimiento y a la trampa de los impíos. Perdón. En estos casos, en esta porción de la Biblia, nosotros como lector, como seguidor de la palabra, debemos de confiar y depender de la palabra de Dios. Este salmo, desde que empieza a preparar el camino para los últimos 2 versículos de cierre de esta estrofa, donde se declara que los estatutos de Dios hasta el fin de su vida, porque son el gozo de su corazón. Se declara que que debemos de guardar los estatutos en nuestro corazón hasta el fin. En el 112 dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. En el 112, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin.
Estos versículos tienen todo un propósito. Enfatizan el papel central. El papel central que las escrituras deben de tener a lo largo de nuestras etapas de nuestra vida. Desde que nosotros somos salvos, desde que tomamos la decisión de seguir a Dios, nos van mostrando el camino que debemos de seguir y cómo somos transformados. En estos muestra un cierre. Dice que por heredad hemos tomado sus testimonios. Cuando usted hereda algo importante. Significa que la palabra de Dios es importante, que debe ser heredada generación tras generación. Y que debemos de atesorarla como algo importante en nuestros corazones. No solamente como un escrito más, como un libro más, sino como algo que nos va a revelar en nuestras vidas la forma en la que nosotros debemos de ser guiados. Y en el versículo 112 cierra con una estrofa de victoria. Dice: mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. El salmista está tomando una decisión de que hasta el fin de sus días va a guardar las escrituras en su corazón. Entonces, hermanos, para concluir, 3 puntos del por qué las escrituras tienen autoridad. Porque están divinamente inspiradas. Porque vemos que se escribió por diversos hombres y cada uno de ellos sigue el mismo mensaje, que es la salvación. Porque es una revelación de Dios, nos muestra la grandeza de Dios por medio de su creación y por medio de su palabra. Y porque al final nos da una dirección divina. Usted lee las escrituras, usted medita en ellas y va a haber un cambio en su vida. Si usted quiere sentir paz, si usted quiere sentir un cambio en su corazón, en la forma en la que usted se conduce, la respuesta está en las escrituras. Usted empieza a leerlas y usted va a ver cómo su vida va a ser transformada. Que aún en medio de la tempestad, usted va a poder sentir esa paz y esa calma, esa tranquilidad para sus vidas. ¿Cómo? Por medio de su lectura. No se olvide, hermano, que esta es la fuente de inspiración, esta es nuestra fuente espiritual, nuestro alimento día tras día, en que usted debe de estar consciente de que si quiere tener un crecimiento, que si quiere ver la revelación que Dios tiene para usted de su vida, debe de buscar en la palabra, no en un libro secular, no en un autor, sino en la palabra de Dios. Aquí se centra todo. Meditemos en la palabra de Dios durante estos días, hermanos, y que podamos poner en práctica lo que estamos leyendo, que no solamente quede en palabras, sino que la podamos atesorar en nuestro corazón todos los días. Amén. Bendiciones.